coordinaciones, tenemos también múltiples beneficios, ¿no? Para estudiar maestrías, posgrados, para todos nuestros colegiados. Entonces estamos muy alegres de poder tener estas oportunidades, así como los cursos de psicología positiva y de inteligencia emocional que saldrán pronto, lo cual también agradecemos de sobremanera, Antonio, muchas gracias. Entonces, a nombre de todo el colegio y de nuestra orden, desde Arequipa, Perú, les enviamos un gran y fraterno abrazo a cada uno de ustedes y escucharemos atentos la disertación. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a la doctora Laura Redondo para que haga su clase magistral o su lección magistral sobre este tema. Comentarle a todos ustedes que pueden ir dejando en el chat, pueden ir dejando todas las preguntas que quieran hacer a la doctora, y a la finalización de su ponencia, pues trasladaremos las preguntas a ella para que las pueda contestar. Laura, es todo un placer tenerte. Cuando quieras puedes comenzar. Gracias. Pues muchísimas gracias, tanto a UNIR Perú, por supuesto, a los compañeros, pese a que UNIR está en muchos sitios, pues no siempre tenemos la oportunidad de estar con compañeros de Latinoamérica, pese a que siempre estamos en continua colaboración, así que bueno, pues un placer, UNIR Perú en general y sobre todo, bueno, pues a Antonio y por supuesto, pues al Colegio Profesional, ¿no? Especialmente pues al decano, a Julio, por esta colaboración y por esta oportunidad precisamente de acercaros, aunque solo sea un poquito, porque obviamente son pinceladas en unos minutos, precisamente a cuál es una de las cuestiones, ¿no?, que desarrollamos respecto a la evaluación psicológica forense, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues en una casuística de alta sensibilidad, como es precisamente la evaluación en trata y en victimología en general, que, bueno, pues es una de mis líneas de especialización y que, bueno, pues que aunque solo sea para que nos hagamos una idea del carácter especializado que tiene esa casuística y, digamos, de cuáles serían los pasos, aunque sea a grandes rasgos, que deberíamos de tomar, bueno, pues tenemos precisamente, bueno, pues la oportunidad de acercarnos a esta casuística y a la evaluación a través de esta Open Class. Voy a compartir, creo que me vais a ver un poquito más pequeñita, pero bueno, merece la pena, precisamente para que podáis ver, ¿no?, las diapositivas respecto a esta cuestión. Ya las estáis compartiendo, ¿verdad? Si no me dais feedback de lo contrario, si no yo sigo como si lo vierais, ¿vale? Donde efectivamente pues vamos a acotar y vamos a abordar, aunque sea pues eso, por encima, la evaluación psicológica forense. En este caso, si bien la trata abarca pues distintas casuísticas, una de las más comunes es la trata con fines de explotación sexual, que es tanto, bueno, pues los convenios internacionales, incluso la propia OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de Naciones Unidas, incluso Mercosur, que es más cercano de LATAM, ¿no? Bueno, pues digamos que estos sistemas a nivel internacional pues tratan de abarcar y de luchar precisamente, bueno, pues a nivel profesional para dar respuestas a estas necesidades que, bueno, pues esta casuística o esta problemática ponen de manifiesto. Y a este respecto, precisamente lo que abordaremos, ¿vale? Será... A ver, creo que sí que se está cargando. Lo que abordaremos será precisamente cuál es el marco legal de abordaje, ¿vale? Muchas veces cuando se habla de marco legal se acota necesariamente al país en el que estamos. Sin embargo, cuando estamos hablando de metodologías y de protocolos y de casuísticas que se hace un abordaje técnico-científico, bueno, pues se ha de tratar de que nuestros procedimientos, nuestras técnicas, digamos, tengan un amparo internacional, precisamente porque criterios legales, bueno, pues ampliamente reconocidos, como son los criterios Dover, Frey o Kelly, precisamente se respaldan o recae la fuerza probatoria de nuestros propios informes periciales, precisamente en que no es necesario que se circunscriban a un determinado sistema legal en particular, sino que valen a nivel internacional, porque están validados a nivel internacional. Otra cuestión es que, por supuesto, pues obviamente cada profesional tiene que acotarlo, ¿vale? Dentro de su propio sistema legal. Pero hemos de partir, y esto es una de las grandes ventajas que tienen precisamente estos protocolos internacionalmente probados que se basan en garantías técnicas científicas, ¿vale? Es que el abordaje legal es a nivel internacional, ¿vale? Por tanto, que pues, se cumplen con criterios jurídicos y legales que se amparan, no acotados localmente, sino internacionalmente, a nivel global, ¿no? Otra de las cuestiones que es fundamental que
que tengamos presente como primer paso antes de abordar ninguna casuística, pero más estas que son de alta sensibilidad, es precisamente que nuestros abordajes tienen que tener las garantías científicas. Es decir, nuestros sistemas tienen que ser replicables, válidos, fiables, reproducibles, tienen que cumplir con los criterios científicos de tal manera que auxiliemos en la toma de decisión judicial con garantías también científicas. Por tanto, ya estamos con garantías También legales y con garantías múltiples científicas como beneficios, ¿no? para ver cómo podemos abordar estas casuísticas. Y a mayores, no solo tenemos que tener claro la parte legal, que también por supuesto, y la parte técnica, que es fundamental, sino que también tenemos que tener claros cuáles son las características transversales, ¿no? Y en este respecto abordamos pues, este tipo de consideraciones y de casuísticas, sobre todo a nivel victimológico, desde paradigmas también internacionales de abordaje técnico-científico como son la justicia terapéutica, ¿no? De la TJ, que precisamente en Latinoamérica, porque sus creadores son originariamente de Latinoamérica, bueno, aunque realmente lo desarrollaran luego en Estados Unidos y se proliferara a toda Europa y estemos ahí a nivel iberoamericano, realmente pues nace desde las necesidades y desde la perspectiva de Latinoamérica, se aplica en los tribunales de drogas de Estados Unidos y luego, bueno, pues este sistema de ver la justicia como una oportunidad para mejorar el sistema y para mejorar la sociedad, pues efectivamente también es algo que hemos de seguir, ¿no? No solo estamos hablando de una persona o de una evaluación en un momento concreto en el tiempo, ¿no? Sino que estamos hablando de una oportunidad, ¿vale? Para que independientemente del tiempo en el que detectamos a la persona, veamos qué hay detrás, cuál es su historia, de dónde viene y realmente cómo, ahora que el sistema ha detectado esta casuística, sea en victimarios o sean víctimas, podemos realmente ayudar y podemos intervenir de manera global, ¿vale? Por tanto, es una perspectiva, como podemos ver, más ambiciosa que otras, porque no solo me dedico a una evaluación en concreto, sino que realmente lo que tratamos de hacer es mejorar a cada paso, pues todo lo que tiene que ver con la evaluación psicológica forense en particular, pero en general el propio sistema de justicia y al fin y al cabo la justicia social, que es a lo que deontológicamente, por supuesto, pues nos debemos, ¿no? Por tanto, una vez que tenemos este marco de abordaje, que es muy importante recordarlo y que hay veces que no se pone de manifiesto porque se da por hecho y después pues no se aborda con la efectividad que se requeriría, ahora es cuando nos metemos en el abordaje concreto precisamente de la trata, porque hay muchas interpretaciones, también tiene mucho que ver con a nivel local, entonces, bueno, pues por aunar criterios a nivel científico, a nivel técnico, también por supuesto legal, pues para ver realmente en de qué estamos, ¿no? Dentro del abordaje legal, sobre todo, bueno, pues lo que nos guiamos entre Europa, España, pero es internacional, ¿vale? Es precisamente, bueno, pues aquello que se circunscribe en el protocolo de Palermo, que es de Naciones Unidas y que también se aplica en Latinoamérica, ¿vale? Donde vemos, pues que el abordaje de la trata, ¿vale? Tiene tres áreas diferenciadas. La primera es la acción, ¿vale? Cuando hablamos de trata estamos hablando de que hay una movilización de la persona, ¿vale? Y esta movilización de la persona no tiene necesariamente que ser de una manera activa, igual que la violencia no tiene por qué ser de una manera activa, ¿vale? Sino que es también por omisiones y también de manera indirecta, ¿vale? Entonces muchas veces tenemos esa idea preconcebida porque no conocemos la casuística, no trabajamos con ella, de que siempre es de manera directa y de que siempre es muy obvio, cuando realmente cada vez es más sutil la manera de traficar, ¿vale? Traficar con las personas y de ejecutar esta trata, ¿no? Ya sea mediante engaños, ya sea mediante terceros que no tienen que ver con digamos, el propio sistema o incluso con la mafia, ¿vale? Pero que realmente lo que se hace es ejecutar esta transferencia de personas, ¿vale? Luego los medios empleados es exactamente lo mismo que lo anterior, ¿no? Los más claros y más obvios y que son más fáciles de probar son la amenaza, la fuerza, el engaño, pero también hay otros como es el abuso de poder, utilizar, por ejemplo, el hecho de que una persona tenga un puesto de responsabilidad, de que tenga un puesto de confianza, hablamos incluso de profesores, hablamos, bueno, pues de que realmente se instrumentalizan funciones que deberían de servir al público como para, bueno, pues emplearse como un medio, el propio poder, ¿vale? O pagar o remunerar de alguna manera para ejercer control sobre las víctimas, ¿vale? Y luego, sobre todo, la finalidad, que esto es fundamental, que es que realmente haya pues la finalidad de explotar a la persona de algún tipo de manera, ¿no? Tenemos en general pues trabajos forzados, esclavitud o incluso extracción de órganos. Y realmente, bueno, pues a nivel internacional son millones. Está entre el segundo y tercer
sistema precisamente de medio ilegal de financiación a nivel internacional, es decir, que se mueve pues millones, ¿no? Y luego respecto a nivel ya nacional, nuestra propia delegación del gobierno contra la violencia de género, es decir, de la violencia contra las mujeres, ¿vale? Porque la trata entre el 70 y el 80% afecta a mujeres, ¿vale? Considera que es bueno, pues un grave delito contra los seres humanos y una forma de esclavitud, ¿vale? Donde la persona pues, se convierte en una mercancía con todos los efectos psicológicos que esto produce y que luego evaluamos precisamente porque pasan por un proceso de destrucción de la persona, destrucción de la autoestima, deshumanización y sobre todo por un montón de sistemas como de lavado de cerebro para que nos entendamos, ¿vale? Donde la persona piensa que realmente ha ido porque ha querido, pero tú cuando luego, que es lo que tenemos que hacer, contrastamos el testimonio y nos damos cuenta de que todos los sistemas que se han puesto de manifiesto, aunque no sea consciente la propia persona, sí que han sido pues sistemas efectivamente de manipulación y sistemas de captación de las propias redes de trata. Y esto es fundamental, porque las verbalizaciones, la mayoría, por norma, nos dicen, bueno, es que yo quería, bueno, tal, vale, descríbeme el proceso. Y en el proceso, claro, desde el punto de vista técnico y científico, conocemos cuáles son pues todas las estrategias que se utilizan, a lo mejor pues en un caso, sin exagerar nada, ¿vale? Que dice, no, sí, yo estoy aquí porque estoy obligada, tengo que realizar la evaluación, cosa que nos pasa seguro muchas veces y no solo con esta casuística, y entonces nos empiezan a contar, después de mucho trabajar, de generar un rapport, ¿no? De que haya pues un enlace con la persona y después de muchas horas, porque son muchas horas las que se requieren, y esto es así, por tanto hacerlo en 10 minutos no vamos a conseguir nada, eso también hay que decirlo, es cuando nos cuentan la historia, ¿no? Y en la historia vemos pues, un montón de mecanismos que la persona, obviamente, al no tener formación especializada, no detecta, pero que sí que hemos de detectar, de decir, no, mira, a lo mejor hay 10 clarísimos, ¿vale? De cómo ha sido el sistema de captación, el sistema de destrucción de la autoestima, y en el caso de, por ejemplo, la explotación sexual, para que nos hagamos una idea del impacto que tiene esta casuística, un sistema que se tiene de captación es precisamente violar. ¿Vale? Violan a mujeres en la calle, ¿vale? Incluso por conocidos se les paga para que tras violaciones reiteradas, bueno, pues que la mujer precisamente vaya desestructurándose, porque obviamente ha sido víctima de violación y que al final, digamos, encuentre la salida a esa casuística, digamos, en pensar que quiere realizar la prostitución porque es lo que ha hecho, o eso es lo que le dicen, ¿vale? A través de todas las violaciones de las que ha sido víctima, ¿vale? Por lo tanto, claro, hay que ver, hay que contrastar, hay que ver cuáles son las estrategias y esto es fundamental que lo tengamos presente, ¿vale? Y luego respecto a qué casuísticas entran dentro de este abordaje, también es fundamental, ¿vale? Que dentro de la trata en general estábamos hablando de trabajos forzados, ¿vale? De la realización de actividades delictivas, que muchas veces cuando hablamos de explotación sexual también entran estas, ¿vale? Porque se aprovechan, matrimonios forzados y el desarrollo de pornografía, ¿vale? Esto también es fundamental. Muchas veces se les dice que van a ir a cualquier pues, país para realizar, por ejemplo, películas, que van a ser actrices, y realmente esas películas son material pornográfico. Y en ese material pornográfico lo que se graban son violaciones y vejaciones, ¿vale? Y humillaciones. Por tanto, no estamos hablando de, digamos, de una ficción que se filma, sino de la grabación de una agresión que se está filmando, ¿vale? Por tanto, la filmación no sería como muchas veces nos pasa, ¿no? Que dicen, bueno, pero ha sido una película pornográfica y ese es el medio. No, es el fin de la explotación, ¿vale? Eso también es otra cuestión que muchas veces en sala judicial nos pueden preguntar y también lo tenemos que tener presente, ¿no? Es decir, la sutileza, la necesidad de saber todas las estrategias, ¿vale? Y solo de tener una mente muy amplia. Y bueno, por supuesto, una actualización muy grande porque las estrategias nos están cambiando todo el rato y las estrategias, pues encontramos muchas veces las formas de destruir esa psique y esa resistencia que hace que la persona estemos hablando de que pueda o no pueda consentir. Cuando hay una vulnerabilidad clara y cuando hay un destroce previo, no se puede consentir porque la persona, digamos, que no está con la suficiente fuerza psicoemocional como para tomar una toma de conciencia o una toma de decisión real, ¿vale? Y eso también lo tenemos que tener presente, ¿vale? Y luego, por supuesto,
supuesto, más allá, por supuesto, de las propias leyes, están las propias sentencias y cuál es la propia línea de abordaje de los propios tribunales de cada uno de los países, ¿no? En el caso de España, el Tribunal Supremo, que es uno de los órdenes superiores, como su propio nombre indica, ¿vale? Nos dice que efectivamente cuando estamos hablando de este tipo de casuísticas, de la trata con fines de explotación sexual, estamos hablando de que es la esclavitud del siglo XXI, ¿vale? Y es la esclavitud del siglo XXI porque, pese a que se circunscribe en la explotación sexual, ¿vale? También en el estudio del perfil victimológico en el que estamos, vemos que hay una explotación a todos los niveles, ¿vale? Tienen que pagar por la habitación en la que están, tienen que pagar el precio de alquilar, tienen que pagar por la ropa, por la comida. Entonces es dificilísimo que les quede algo para ellas, por eso es una esclavitud, ¿no? Realmente siempre están con una deuda de miles superior a lo que alcancen ni siquiera una explotación masiva, ¿vale? Entonces nos encontramos con que a lo mejor son mujeres que prácticamente no duermen, que debido a las cuestiones que tienen que aguantar, que tienen mucho consumo de drogas, que tienen que pagar unos precios exagerados, a lo mejor pues una cazadora o un vestido que cuesta realmente 10 euros se lo venden por 100. ¿Vale? Es decir, es una explotación brutal, ¿no? A todos los niveles, incluso la propia comida. Hay mujeres que no comen porque la comida que se les dan, aunque en el bar de al lado, porque no lo saben, al venir de otros países, porque está muy relacionado con la migración, ¿vale? Al venir de otros países no saben el dinero, no saben las leyes, no saben los sistemas de protección y esto, por supuesto, genera muchísima vulnerabilidad, ¿no? Entonces, dentro de esto, lo que sucede es que, claro, a lo mejor en el bar de al lado se compran una comida por 10 euros y se la vende por 200 sin exagerar, ¿vale? Y esto nos lo hemos encontrado precisamente en la evaluación, ¿no? De cómo, pues a lo mejor da igual lo que puedan ganar. De hecho, les dicen, ¿no? Muchas veces, vas a ganar mucho, vas a trabajar 3 años, te vas a retirar. Es uno de los discursos, ¿no? De contacto que se les suele hacer y eso es inviable precisamente por todo este sistema de explotación global que tienen, ¿vale? Y luego, más allá de esto, dentro de nuestro rol, ¿vale? Esto ya sería, digamos, lo anterior, el marco de la problemática. Dentro de nuestro rol, ¿vale? Acotamos precisamente este tipo de casuísticas porque tiene que ver con el entorno legal y con el entorno técnico-científico aplicado a la sala judicial, ¿vale? Todas las competencias son de la psicología jurídica y forense, ¿vale? Es por eso que es nuestro rol, digamos, el que ha de especializarse en estas cuestiones y dar respuesta a estas evaluaciones y no otros, ¿vale? Sobre todo porque nuestro informe, al ser científico, lo dotamos de valor de prueba, que es lo que sirve en sala para probar realmente si los hechos han sucedido o no y si realmente se ha producido una victimización o no, evaluando la huella psicológica. Es decir, si el paso por ese sistema ha producido algún tipo de secuela de corte psicológico, que es en lo que valoramos, ¿vale? La diferencia entre que haya una pericia psicológica forense a la que no es igual a que hasta que una casuística se pueda probar entre un 80 y 90% de probabilidades a un 4%, ¿vale? Esa es la diferencia, porque estos, imaginémonos, ¿no? Estos problemáticas, sobre todo teniendo en cuenta las mafias que hay detrás, bueno, pues las personas no hablan, no hay testimonios, la víctima habla a medias, entonces se requiere muchísima capacitación técnica y un informe precisamente de profesionales que también estemos dispuestos, ¿no? A exponernos, porque es así, ¿no? Y recibimos amenazas, también hay que decirlo, hay que ser sincera, pero bueno, pues es parte de nuestro trabajo, ¿no? Y luego, por supuesto, hay que especializarse en violencia, específicamente en testimonio y en trauma, si no, pues no podríamos tener estas cuestiones presentes, ¿vale? Por tanto, aplicaríamos justicia psicológica, justicia terapéutica y restaurativa. Tendríamos presente que estamos ante una potencial víctima y no trataríamos de cualquier manera, sino que hay que tratar teniendo presente que puede estar pues pasando por un trastorno por estrés postraumático, puede haber episodios de hostilidad y de violencia que no tienen nada que ver con la persona que evalúa, sino que es parte de su proceso de victimización. Es decir, bueno, pues tenemos en la medida de lo posible que ser profesionales, digo en la medida de lo posible porque obviamente no vamos a dejar agredirnos, ¿no? Que esa es la red flag, la bandera roja, pero por lo demás hay que tener, bueno, pues muy en cuenta que el perfil es de alta vulnerabilidad, ¿no? Y luego, por supuesto, acotar y bajar a que no estamos hablando solo de una violencia circunscrita, como os comentaba antes, en la violencia sexual, sino que también evaluamos violencia física, psicológica, económica, de control. Es decir, es uno de los máximos extertores, todo lo que tiene que ver con la prostitución, de la violencia contra las mujeres. Y se ve todas las casuísticas en un solo caso, por mucho que muchas veces nos digan que, bueno, evalúa la violencia sexual. Tienes que explicar a los jueces muchas veces, sí, bueno, la violencia sexual por supuesto está ahí, pero también ha habido violencia psicológica,
económica, de control, describir cada una de ellas, evaluar el testimonio, evaluar las secuelas y por supuesto que las secuelas sean derivadas de aquello que se ha narrado y que se está denunciando y no de otras cuestiones, ¿no? Se requeriría, por supuestísimo, un análisis diferencial, ¿vale? Y luego, por supuesto, la víctima es otra cuestión que tenemos que tener presente. Hay muchas concepciones un poco abstractas de qué es una víctima. Bueno, pues víctima es una persona que ha sufrido daño, ¿vale? En base a Naciones Unidas. Y esto es independientemente de que se identifique, aprenda, enjuicie o condene al perpetrador. Por tanto, tenemos que tener todas las consideraciones, pues siguiendo paradigmas como los de justicia terapéutica, ¿no? Y muchas veces pues se revictimiza o se produce una victimización secundaria por no comprender que si tenemos sospecha de que una persona ha sufrido daño, tenemos que tratarla como una potencial víctima y no como una persona al uso, ¿vale? Esto también es pues parte del proceso de victimización. Y luego particularmente, aunque sea por encima, para que nos hagamos una idea, porque esto sería complejo, serían meses, ¿vale? Yo misma hice mi tesis doctoral, ¿no? en este tipo de cuestiones, que son años, ¿no? de capacitación, pero bueno, para que veamos por lo menos por encima qué es lo que se requeriría mínimo, ¿vale? Luego, por supuesto, soy consciente de que nos dicen evalúan 5 horas y muchas veces digo, pero ¿cómo voy a evaluar en 5 horas? Lo que hago es conocerla, saludarla y que me empiece a contar, ¿vale? O sea que una cosa es como el sistema te dice que tú tienes que evaluar y otra cosa es cómo es una evaluación con todas las calidades técnicas y científicas, ¿vale? Si estamos hablando de una evaluación con todas las calidades técnicas y científicas, yo por ejemplo utilizo el sistema de evaluación global porque sobre todo de Arcifariña, porque sobre todo es, digamos, mi sistema de formación y donde yo hice la propia maestría, ¿vale? Y la capacitación técnica. Y bueno, por supuesto, se lleva a cabo una entrevista psicosocial, se hace una entrevista clínica forense, no nos vale una entrevista clínica al uso, no nos valen instrumentos psicométricos al uso, toda nuestra evaluación tiene que estar circunscrita, aprobada, avalada al sistema forense, si no, no tiene validez, ¿vale? La evaluación, por supuesto, cognitiva, sobre todo la entrevista cognitiva mejorada, una evaluación de la propia personalidad, un contraste de psicopatología y, por supuesto, la evaluación de la veracidad del testimonio, ¿no? Que aquí tendríamos pues, distintos sistemas, pero, por ejemplo, los que se utilizan dentro del sistema de evaluación global serían el SVA, que dentro del mismo tiene pues, el CBCA, que seguro que nos suena, el SRA y el RM, es decir, pues, los sistemas de mayor validez, ¿vale? Con los criterios de realidad del testimonio que diferencian un hecho vivido, la narración de un hecho vivido, de un hecho inventado, porque a nivel memorístico no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, una vez que sabes cómo son el perfil psicológico basado en la memoria, desde los estudios, ¿no? de los propios referentes de la memoria o estudios ya de acotación al testimonio como de Andech, ¿no? Que precisamente la hipótesis Andech es una de las cuestiones que valoraríamos dentro de la evaluación del testimonio, es decir, contrastaríamos cómo ese testimonio se mantiene en el tiempo y tiene o no contradicciones, y si esas contradicciones son centrales o son periféricas. Todo el mundo tiene contradicciones periféricas, de hecho si un relato se mantiene en el tiempo exactamente igual, es más probable que sea fingido que sea real, ¿no? Es decir, bueno, pues estas consideraciones que, insisto, son pinceladas para que nos hagamos una idea, pues serían cuestiones que tendríamos que llevar a cabo dentro de la valoración, pero claro, una valoración que a lo mejor depende de la victimización, pero el último caso que hemos tenido de estas características, unas 12 horas de testimonio, repitiendo el testimonio para contrastar cómo se mantenía el tiempo, unas 12 horas nos lleva, solo el testimonio, más luego todo lo demás. Entonces, claro, nos dan 5 horas y eso es inviable y lo tenemos que explicar como tal, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente para que veamos, ¿no? Que dentro de la entrevista cognitiva, por ejemplo, los procesos cognitivos no podemos interrumpir a la persona evaluada en víctimas, ¿vale? Sobre todo de gran sensibilidad, como son las víctimas que han estado inmersas en el sistema prostitucional, ¿vale? Hay que permitir narrar en un entorno no coercitivo, amable, ningún tipo de interrupción. Tenemos que empoderar y que la persona sienta que tiene el control, sobre todo si viene de sistemas que la han controlado mucho, ajustarnos a nuestras necesidades, a sus necesidades, no es lo mismo que sea menor, que tenga una discapacidad, todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Por supuesto, nuestra escucha debe ser activa y emocional, tenemos que tratar, ¿no? de generar pues, un rapport desde el inicio, como ya os comentaba, la comunicación tiene que ser empática, pero no sesgar, ni tampoco afirmar, ni reforzar, lo cual nos cuesta baremar, ¿no? Ese equilibrio entre que sea pues un entorno seguro, porque es necesario y de confianza, a que no podamos, que la persona esté hablando y hacemos así, no, ¿vale? Porque no dejamos de tener un rol forense. Luego, por supuesto, pues promover un entorno de comprensión, ¿vale?
sin sesgar, y una vez que ya ha pasado todo, que ya nos ha contado todo, decir, no te preocupes, cualquier cosa aquí estamos, decir, de apoyo, ¿vale? Y por supuesto minimizar pues todos los tipos de ansiedad, ¿no? Estos serían casuísticas que hay que tener presentes en la interacción con víctimas, ¿no? Y luego valoraríamos el impacto de la violencia, que es muy fácil, la violencia física, en el sentido de que tú dices, sí, hay un moratón, sí, hay un desgarro, sí, como nuestros compañeros de medicina legal, ¿no? Otra cosa es demostrar que ese desgarro o que esa herida es en relación a los hechos, ¿vale? Pero en la violencia psicológica, pues igual que se deja un moratón, ¿vale? A nivel físico sí que se deja un impacto psicoemocional, que tenemos las técnicas como para valorar, y no solo eso, sino como para acotar, que son consecuencia de los hechos que nos han narrado, precisamente evaluando, por un lado, la veracidad del testimonio respecto a unos hechos y ver la relación de esos hechos en relación, pues, a las secuelas desarrolladas, ¿vale? Y luego también tenemos que tener presente que, pese a que tenemos que llevar a cabo todo lo anterior, también tenemos que tener presente, como os comentaba, que tras la agresión, por supuesto, la persona está luchando por una recuperación. Y esa recuperación puede ser negar los hechos, esa recuperación puede ser, como muchas veces nos dicen, yo es lo que quería, yo sí que quería. Bueno, pues por supuesto hay que tener presente todas las verbalizaciones, pero también hay que hacer un contraste técnico-científico en todos los casos y ver si aquello que nos dice, lo primero, tiene criterios de realidad, lo segundo, puede partir de una simulación o de una disimulación, dependiendo de la casuística. En este caso, pues si están pues a lo mejor alterando los síntomas, controlando las respuestas, bueno, una serie de consideraciones que hemos de tener en cuenta y que también hemos de contrastar, por supuesto, ¿vale? No es simplemente decir, ay, bueno, es que es una potencial víctima, entonces voy a dar todo por hecho. Jamás, ¿vale? Jamás de los jamases, ¿no? Por mucho que tengamos buenas intenciones, por encima de todo va nuestra profesión y nuestra capacitación técnica científica. Y aunque incluso tengamos claro que ha habido una victimización, si nuestros sistemas nos dicen que no podemos probarlo, no podemos probarlo. Y así lo manifestamos, ¿vale? Hacemos nuestro informe y decimos, ha habido criterios, no son lo suficientes como para poder certificar o validar desde el punto de vista científico-técnico que sellamos que aquí ha habido esta casuística. Esto también hay que tenerlo más que presente, porque no es la primera vez que muchas veces, incluso sin mala intención, o bien se han ido, aceleran de más o frenan de más. No. Cuando estamos guiándonos por métodos válidos y fiables, lo que tenemos que hacer precisamente es tratar de ser lo más objetivos posibles, ¿vale? Neutralidad, imparcialidad y sobre todo poner el criterio técnico-científico por encima de todo lo demás, ¿vale? Por tanto, bueno, pues es necesario efectivamente tener conocimientos, mucha capacitación y bueno, saber que va a haber retrocesos, que un día nos van a decir, no, es que lo que te he dicho no me hagas caso, es que ahora quiero retirar la denuncia. Bueno, pues no pasa nada, tú lo que tú quieras, yo estoy aquí. Es decir, van a subir y a bajar como si fuera una montaña rusa. Tenemos que saber que no es personal, que es profesional, tenemos que dar márgenes y tenemos que, en la medida de lo posible, que bueno, que tener presente que hay una lucha interna y que no pasa nada, que acompañamos en el proceso y que estamos realizando pues nuestro rol profesional, ¿no? Sobre todo porque pensémonos que a nivel emocional, cognitivo y conductual va a haber cambios y que cualquier cambio en cualquier cuestión fluctúa, ¿no? Que esta es la tríada de Aaron Beck, ¿no? La tríada cognitiva. Cualquier, pues imaginémonos, una discusión con alguien ya puede generar cambios en la cognición y luego en la conducta, o incluso al revés, ¿no? El hecho de que alguien te amenace, la conducta de otros te cambia tu cognición y emoción. Es decir, tenemos que tener presente que el entorno externo, en estos casos sobre todo, está amenazando, está coaccionando, amenazando a hijos, a progenitores, y tenemos también que saber gestionarlo, porque ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y si te dicen pues cuestiones como, por ejemplo, voy a retirarlo y tal, y dices, cualquier cosa yo te voy a apoyar, pero si ha pasado algo, tú coméntamelo con toda confianza, ¿vale? Es decir, tenemos que ir viendo cómo vamos, pues eso, gestionando, ¿vale? Y luego, pues aquí tendríamos pues lo que tendríamos que valorar a grandes rasgos, ¿no? La indefensión presentada, la sintomatología, posibles revictimizaciones secundarias, etcétera, ¿no? Y luego, por supuesto, ver a la persona más allá que la sintomatología, lo que os comentaba, de que hay que contrastar siempre sus verbalizaciones, no dar por hecho nada, ¿vale? Sobre todo porque parte del proceso de victimización, pues como os comentaba, es no ver la realidad como es, sino tratar de defenderte de la misma. Entonces obviamente la niegas, ¿vale? Y lo que os comentaba, ¿no? Pues siempre pensar que estamos pues para ayudar y que a veces bueno, pues que hay que dar tiempos, margen y siempre mantener el apoyo a las personas, a las víctimas. Eso es algo fundamental, ¿vale? Y luego pues para que veáis todo lo que nos encontramos, ¿no? En casos pues eso, ¿no? De víctimas que han pasado por el proceso prostitucional, procesos de trata y explotación sexual, pues tenemos desde apatía, falta de concentración,
concentración, retardo motor, cognitivo, circunloquios, la persona habla, no tiene sentido qué es lo que está diciendo, entra en bucle, hipernesia, problemas de memoria, agotamiento cognitivo, no dan hablado a veces, preocupación excesiva por cualquier cuestión que parece paranoia pero que realmente tiene un ente real, un proceso de gran ansiedad, aplanamiento emocional, distanciamiento, impulsividad, lo que os comentaba antes, de que hay veces que te ves en situaciones un poco incómodas, pero que comprendes que es parte de su victimización, ¿no? Te contestan pues cuestiones más bordes y eso, bueno, pues forma parte del cuadro, ¿no? La habilidad emocional, lo mismo, se acerca mucho a ti. Luego, por supuesto, insomnio, lo que os comentaba, la irritabilidad, despersonalización, pensamiento circular y despersonalización, ¿no? De no sentir que están dentro de ellas, tienen pues sistemas incluso de disociación, ¿vale? Y luego, bueno, por supuesto, cada persona es distinta, pero muchas veces pues también tenemos que evaluar siempre si hay un trastorno por estrés postraumático o un trastorno adaptativo, ¿no? Esto es fundamental porque es aquel que es más causal respecto a los hechos acontecidos. Si bien también tenemos pues trastornos de ansiedad o trastornos depresivos como entes secundarios, ¿vale? El primero en victimización, lógicamente, es el trastorno por estrés postraumático porque evidencia que ha habido un trauma, o el adaptativo en algunas circunstancias, pero también tenemos de secundarios depresión y ansiedad en general, pero también en estas casuísticas trastorno por abuso de sustancias, ¿vale? Sobre todo porque tanto un sistema de captar es introducirlas en las drogas para luego tener que pagarlas, como una vez que están dentro del sistema consumen drogas para aguantar la violencia, vejaciones, etcétera, que tienen al que se ven sometidas, ¿vale? Por tanto, en general, tener presente que bueno, pues su sistema ha sufrido un fallo y un colapso, ¿vale? Precisamente por la situación vivida, y que van a intentar volver a su bueno, pues a su zona de seguridad, y a veces su zona de seguridad es volver a donde estaban, y eso no significa que no hayan pasado una victimización, ¿vale? Por tanto, bueno, pues la evasión de la realidad, la negación, volver a donde se estaba, etcétera, forman parte bueno, pues del perfil que tenemos que tener presente, pero bueno, por mucho que haya una necesidad de sanación individual, tiene que contrastarse con las garantías científicas y también ver que, bueno, pues es una cuestión de justicia social el hecho de aportar con nuestras evaluaciones a que realmente, bueno, pues este tipo de victimizaciones que no se lleven a cabo, ¿vale? Y bueno, finalmente, digamos, para quedarnos con un mensaje sobre el abordaje, ¿no?, de la evaluación psicológica en estas casuísticas, que es, bueno, en victimología en general, pero específicamente de alta sensibilidad, como es la trata con fines de explotación sexual, pues hay que tener presente que no tenemos ni que sobreproteger, haciendo todo, moviéndonos y no dándole a las víctimas la oportunidad de desarrollar su autonomía, eso no lo podemos hacer, ni tampoco lo contrario, desproteger, de yo no tengo por qué moverme, no tengo por qué ayudar, no tengo por qué aconsejar, no, ¿vale? Tenemos que ver que estamos ante una victimización, que ha habido un daño y que hay un proceso de adaptación al mismo, ¿vale? Y sobre todo apoyar, pese a que haya idas, venidas, arribas y abajos, y que eso al principio pueda incluso desequilibrarnos, ¿no? Me comentaban pues personas en práctica, me decían, es que yo a veces que me siento en un tío vivo, digo, bueno, pues normal, pero tenemos que aprender a que no es nuestro tío vivo, ¿vale? No contagiarnos, sino ver pues como quien ve una atracción, ¿no? Si ves que te estás mareando es porque tu propia cabeza está dando vueltas, pues lo mismo, ¿vale? Por eso se necesita una capacitación, una formación, etcétera. Y luego, por supuesto, pensar que hay un proceso de recuperación del que sin duda pues podemos ser partes, ¿no? Y ya para finalizar, hay una cuestión que como profesionales de la psicología en general, pero específicamente, ¿no?, del ámbito forense, que trabajamos tanto en victimología, bueno, pues hay, digamos, una filosofía que solemos repetirnos mucho, al menos entre mi equipo, ¿no?, que es que la diferencia entre la injusticia y la justicia social es contar con buenos profesionales que aporten al sistema de justicia pues sistemas que se puedan contrastar con validez y fiabilidad, ¿no? Entonces, no solo estamos para realizar un trabajo en concreto, sino que estamos para marcar la diferencia en que realmente pues haya justicia social. Pues muchísimas gracias. Hasta aquí sería pues estas pinceladas sobre lo que es la evaluación psicológica forense en este caso, y cualquier cuestión pues quedo también a vuestra entera disposición, y por supuesto aquí tenéis la UNIR para la ampliación de todas estas formaciones y este abordaje, aunque yo os lo haya dado pues a grandes rasgos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura, por esta magnífica exposición que has hecho del tema. Como tú bien dices, el tema es muy grande, muy amplio, y nos ha dado unas pequeñas pinceladas, ¿no?
Yo invito ahora a los que asisten a la sesión, si quieren trasladar sus preguntas en el chat, pues pueden hacerlo con total libertad, que la doctora pues contestará a las preguntas que ustedes vayan generando. A ver si no les he apabullado mucho, que sé que es mucha información seguida. Te he Veo resumido que, mucho en poquito tiempo. veo que Geofred ha levantado la mano, le voy a permitir que pueda hablar y pueda hacer la pregunta en directo. ¿Eh? Geofrid, ahora podrías estar hablando y lanzar la pregunta a la doctora. Me parece que no deja el sistema que haga la pregunta. Si sois tan amable, por el chat podéis hacerla y la contestamos sin ningún problema. Lo que queráis. No sé, Irene, si puedes hacer la pregunta. Quizás estés en mute, puedes desconectar para poder hablar, abrir tu micrófono. No Bueno, quiere, pues no quieren ir las preguntas. exactamente. Parece que no hay preguntas ahora mismo para hacerte. Yo creo que eso ha sido con toda seguridad por lo claro que ha sido tu exposición, y la abundante información que has podido entregar a todos, ¿no? Espero que así sea y de todas formas cualquier cuestión pues queda a vuestra entera disposición, faltaría más y cualquier, bueno, cualquier actividad relacionada con el propio máster de psicología forense del que yo soy coordinadora, pues también estamos encantadas de ampliar esta formación y nada, espero que os haya interesado, que os haya sido de utilidad, aunque haya sido muchos datos en poquito tiempo y bueno, sobre todo que tengamos más claras las cuestiones más básicas sobre el abordaje en este área. Muy bien. Yo quería ahora dejaros un mensaje aquí en el chat, que es una landing, una URL para que podáis consultar todas las titulaciones de UNIR. Si estáis interesados en alguno de nuestros estudios, pues podéis entrar en esta URL y solicitar información de cualquiera de las maestrías o de los estudios que tenemos. Agradecer, bueno, veo que tenemos dos preguntas ahora, o sea que te las lanzo, aprovecho y te las lanzo, Laura. Genial. Alexandra Bravo pregunta, ¿qué se hace cuando se siente amenazada la persona, en este caso la psicóloga? Aquí depende mucho del caso, pero por ejemplo, hay veces que hemos tenido, bueno, nos hemos encontrado con distintas casuísticas, depende mucho, pero por ejemplo, que la víctima esté en la cárcel y que tengamos que ir nosotros a la cárcel ha pasado, ¿vale? Porque a lo mejor ha sido imputada por, pese a que es víctima, ha sido imputada por otros delitos, como por ejemplo tráfico de drogas, aunque sea en base a la victimización, entonces ahí ya sería como el propio sistema de la propia cárcel. Muchas veces hemos tenido que hacer evaluaciones donde ya nos viene la propia policía, ¿vale? O si no, incluso, bueno, pues también, dependiendo del caso, ¿vale? Podemos pues pedir tutela judicial, pueden hacernos también de escolta. Y bueno, no es la primera vez que en un caso en juicio, pues que ha tenido que haber una escolta policial, por este caso y por otros, ¿no? Entonces, bueno, ahí determinados sistemas, ¿vale? Donde pues nos pueden respaldar, pero bueno, también hay que pensar que el miedo no siempre hay una escolta que te pueda, que te pueda estar ahí, que muchas veces, pues, pero bueno, pasan en estos casos sin otros, en custodia compartida, por ejemplo, no es la primera vez que en una disputa familiar también nos han amenazado, para que lo veamos en global, ¿vale? Es que, claro, cuando estás con casos de alta conflictividad, como es nuestro caso, y sobre todo yo estuve en un dispositivo que trabajaba, pues eso, en casuística
casuísticas donde el propio sistema público no daba cabida porque eran de una alta, se requería una alta especialización, ¿no? Entonces nos derivaban a casos pues, que eran mucho más sensibles, ¿no? Y ahí, pues obviamente, el miedo muchas veces te lo comes tú, en el sentido de que haces la evaluación sabiendo que a lo mejor te puede venir algún tipo de casuística, pero bueno, que te debes a tu profesión y que siempre puedes tirar de la policía. Pero vamos, que las amenazas que a veces que están ahí. No sé si Muy he bien. respondido. Ojalá poder decir todo es fantástico y nunca paso miedo, pero no es cierto, porque efectivamente hay casos y casos. Muy bien. Johnny Cuello, Quispe, también te hace una pregunta, ¿no? Buenos días. ¿Cómo podemos identificar si él o la víctima miente en su relato? Bueno, pues hay distintos sistemas, pero por ejemplo, el sistema que yo llevo a cabo es multimodal y multinivel, ¿vale? Entonces tenemos una serie de criterios a contrastar, lo primero a través de las propias entrevistas, ¿vale? La literatura científica pues ya ha cifrado distintas estrategias, hay listados, ¿no? De estrategias que se pueden llevar a cabo, eso por un lado. Por otro lado, dentro de los propios test psicométricos, utilizamos aquellos que tengan, como os comentaba antes, algún tipo de contraste forense, porque si no, no los podríamos utilizar sin más. Por ejemplo, en personalidad podemos utilizar muchos, pero test como el 16PF ya nos incorpora escalas de control, ¿vale? De las respuestas. Lo mismo con la psicopatología, podemos utilizar varias, ¿vale? Pero utilizamos pues test psicométricos como el MPI-2, ¿vale? O el contraste con el SCL, porque pues incluyen subescalas donde podemos hacer un contraste del control de las respuestas, ¿vale? Por ejemplo, el MPI, que es el más utilizado en el contexto forense a nivel internacional, que son, claro, 567 ítems, entonces ahí te puede dar para mucho. Tiene las escalas de control de la respuesta, hay algunas particulares, pero las más conocidas son la LKIF, ¿vale? L de like, K de KIF de fake y de extraño, algo así era. Y entonces, tanto sus combinaciones como el hecho de que pues, sea, por ejemplo, puntuaciones mayores de puntos 70 a 80, dependiendo de la unidad de corte, ya nos harían sospechar simulación. Ahora bien, solo valoramos que hay una simulación como tal cuando nos aparece tanto en las entrevistas como en los test de personalidad, como en los test de, ¿cómo se llama? Como en los test de contraste psicopatológico. Es decir, siempre tiene que ser multimétodo y multinivel como para poder aseverar que la persona está controlando las respuestas. Esto así a grandes rasgos. Muy bien. Bueno, pues no tenemos ninguna pregunta más en el chat. Así que nos tocaría ahora pues cerrar esta sesión. Agradecer, por supuesto, a la doctora Laura Redondo su participación, el tiempo que nos ha dedicado, la maestría que tiene en el asunto, lo maneja muy bien. Y a todos ustedes, pues agradecerle que hayan participado en esta Open Class que hemos organizado. Estaremos organizando otras actividades con el colegio, así que espero que pronto nos podamos reunir en actividades académicas. Vamos a concluir la Open Class. Antes quiero decirles que vamos a dejar una pequeña encuesta al finalizar, que les rogamos la complementen. Es un poco para valorar esta actividad. A nosotros nos sirve muchísimo porque aprendemos de lo que hacemos mal e intentamos mejorar. O sea que le agradecemos que ahora pues puedan completar esta pregunta. Y sin más nada, muchísimas gracias a todos, que tengan un buen día y nada más. Saludos. Pues un placer y hasta la próxima. Que paséis muy buen día. Chao. Hasta luego. Chao, chao.